A ver, miren jóvenes, ya habíamos hecho todos los métodos numéricos, quizás a ustedes les gustan más esos métodos. Le había mencionado que había una forma como hacerlo también analíticamente y lo había dejado para el final. Directo. Vamos, ¿no? Ok, jóvenes, entonces, eh, analíticamente resolver esta ecuación que es el laplaciano, eh, digamos, les dije desde un principio que estaba restringido a que tengan tres condiciones fronteras iguales y quizás una podría ser diferente y mejor si fuera una constante porque si es una función probablemente sería más complicado ya resolverlo por este método. Y como ustedes han visto, podemos resolverlo en forma, para diferentes casos, en forma numérica, ¿no? Entonces, por eso es que el trabajo de tratar de resolverlo en forma analítica a veces no compensa. Entonces, pero claro, hay algunos casos en que todas las temperaturas son iguales, o por lo menos tres temperaturas son iguales y una diferente. Y en esos casos sí podría resolver este laplaciano sin generación. Como ustedes ven, la ecuación aquí no contempla ninguna constante adicional en forma digamos, de forma analítica. Ok, entonces ese es el caso, en todo caso, que vamos a tratar. Y como ustedes ven acá, eh, vamos a tener tres condiciones fronteras iguales, que ese es justamente lo que soporta. Y la tercera condición puede ser diferente, una constante, le vamos a llamarle T2, ¿ok? No le llamemos T1. Y esta podría ser también una función de X, ¿no? O de Y, pero claro, en este caso se complica la ecuación, como ustedes vamos a ver, se complicaría mucho. El caso más simple sería que sea una constante diferente. Y bueno, pues esas serían las condiciones. Por lo menos debe haber tres condiciones homogéneas. Y para eso obligaría a que sea tres condiciones fronteras iguales, isotérmicas. Ahora, ¿por qué que sea homogénea? Sí, digamos, da mayor facilidad. Que sea homogénea significa que sean igual a cero, ¿no? Significa que sea homogéneo, que sea igual a cero. Entonces, en este caso, vamos a hacer un cambio de parámetro para que justamente se cumpla eso, que sea igual a cero. Entonces, vamos a hacer un cambio digamos, de parámetro, vamos a llamar teta. Vamos a hacer teta que es igual t variable menos las constantes que hay en el problema, que en este caso sería T1 y T2, ¿no? Entonces hacemos teta es igual a t variable menos T1 conocido sobre T2 y menos T1, esto también es conocido. Ok, haciendo esto, nuestras condiciones de fronteras van a variar entre 0 y 1, ¿no? No va a haber mayor variación. Entonces, con las nuevas temperaturas, y dependiendo de las condiciones en donde se encuentren, para qué X y para qué Y, vamos a establecer digamos, las condiciones fronteras, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tenemos para
para x igual a cero, aquí estamos, x igual a cero, y cualquier y, eso es lo que significa, para x igual a cero y cualquier y, que es igual, t es igual a t1, ¿ok? Entonces teta va a salir cero, ¿no? Eh, para x igual a L, aquí estamos x igual a L, para x igual a L y cualquier y también. Tenemos t es igual también a t1. Entonces, ahí vamos a tener la segunda condición frontera y que la vamos a hacer homogénea, ¿no? Para x igual a L y cualquier y. Ok, ahí tendríamos. Después tendríamos, vamos por y. Eh, para y igual a cero, también coincide, t es igual a t1. Para y igual a cero, aquí tenemos y igual a cero y cualquier x también. Eh, ok, de t es igual a cero. Y después tenemos para y igual a w. O sea, aquí estamos, y igual a w y cualquier x. T va a ser igual en este caso a T2, ¿ok? Este es igual a T2, aquí es T2. Entonces aquí sale T2 menos T1, sale teta igual a 1, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la nueva ecuación. Ok, presente, y ahorita paso lista, Chacón. Aquí tenemos las nuevas condiciones fronteras y tenemos la ecuación con el cambio nuevo que hemos hecho de parámetro, ¿no? Cambiar esto, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es asumir una solución para esta ecuación. Una solución que sea función de dos funciones a su vez. Una que sea solo función de x, y le vamos a llamar x mayúscula, y otra que sea solo función de y le vamos a llamar y mayúscula. Entonces, el producto de estas dos funciones me va a dar la distribución de temperatura en X e Y. Eso es lo que se asume. Entonces, si yo asumo que esta es la solución, voy a reemplazarlo en la ecuación y debe cumplir que hallar la segunda derivada de esta temperatura adimensional con respecto a X más la segunda derivada de la temperatura también adimensional con respecto a Y debe ser igual a cero. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar esta función considerando tanto x como y de manera de reemplazar aquí en este laplaciano. En el camino me van a salir constantes que con la ayuda de estas condiciones fronteras debería resolver. ¿Ok? Y lo que estoy buscando es separar las variables, a hallar dos ecuaciones, una que solamente sea función de x, eso es lo que estoy buscando, es una que sea sola función de x y otra que solamente es función de y, que al multiplicarse me darían la solución, ¿ok? Con la ayuda de las condiciones fronteras. Ese método se llama método de variables separables, como su nombre lo dice. Vamos a tratar de separar las ecuaciones para dejar las convertidas en ecuaciones ordinarias y aplicar cualquiera de los métodos que utilizamos en ecuaciones ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Como ahí dice que es la segunda derivada, entonces ah, pasamos a derivar teta con respecto a x primero. Como x solo función de x, entonces simplemente derivamos la variable x y la mantenemos constante. Hallamos la segunda derivada y nos va a quedar de esta manera. Igual hacemos con respecto a y, pero en este caso al revés. X va a mantenerse constante y solamente podemos derivar con respecto a y, ¿no? Y si ya tenemos la primera derivada, podemos pasar a la segunda derivada y nos va a quedar este punto. Ok, si reemplazamos en la ecuación la derivada de teta con respecto a x y con respecto a y, las segundas derivadas, ¿no? Primero, la segunda derivada de teta sería toda esta expresión, y la segunda derivada de teta con respecto a y sería toda esta expresión. La reemplazamos en la ecuación original, entonces nos va a quedar que, digamos, y lo cambiamos al otro miembro, nos va a quedar que en menos 1 sobre x, segunda derivada de x mayúscula con respecto a x minúscula, va a ser igual a 1 sobre y la segunda derivada de y mayúscula con respecto a y, ¿no? Eso es decir, si reemplazamos todo, pues en la suma de las dos derivadas, ¿no? Reemplazamos aquí. Ok, reemplazamos aquí en la ecuación original y dividimos todo entre x y, de manera de separar, digamos, tener x en un lado y y al otro lado. Entonces, si hacemos eso, nos queda esto, ¿no? Esta expresión. Dividimos todo entre x y en este momento tenemos que ver que si dos derivadas de diferentes variables son iguales, esto significa que tiene que ser igual a una constante. Esa constante la vamos a llamar lambda al cuadrado. Okay. Y en este caso, como esta es parcial de x con respecto a x, y en este caso de x solo es función de x, esto se convierte en una derivada ordinaria. Entonces esto ya no va a ser parcial, sino va a ser ordinaria. Y esto también ordinaria con respecto a y, ¿no? Se va a convertir realmente en una derivada de este tipo, ¿no? Segunda derivada de x con respecto a x, pero ya ordinaria porque es función de una sola variable, digamos x minúscula. Y la otra igual, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que hallar cuál es el valor de la constante. En otras palabras, ¿cuál sería? Esa constante la voy a llamar yo lambda al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ese lambda al cuadrado puede ser positivo, negativo o cero. En realidad hay que tantear qué valor puede resultar. ¿Ok? Cero definitivamente no nos da solución. La pregunta ¿es más lambda al cuadrado o es menos lambda al cuadrado? Entonces, realmente hay que asumir los dos valores y tratar de resolver las ecuaciones con las condiciones frontera del problema y ver si llegamos a una solución. Bueno, si hacemos eso, vamos a llegar a la conclusión que el valor positivo de lambda es conveniente, ¿no? Y que si escogemos el valor negativo, simplemente no vamos a llegar a ninguna solución que pueda satisfacer las condiciones fronteras que hemos establecido. ¿Okay? Esto se lo dejo para que ustedes tanteen los dos casos y vean y convénzanse que el valor positivo es el que sí nos puede llegar a una solución. Entonces, con el valor positivo, por eso que le hemos dado simplemente lambda al cuadrado, ahora procedemos a separar pues, lambda cuadrado con la variable x y después lambda cuadrado con la variable y, ¿no? Entonces, si hacemos con la primera,
vamos a tener esta ecuación ordinaria ya, ¿no? Si lo pasamos al primer miembro, vamos a tener esta expresión. Segunda derivada de x con respecto a x minúscula más lambda cuadrado de x me va a dar esta expresión. Y de ahí ya resuelven simplemente como una ecuación ordinaria. Ahora, si dan i, el i sería el valor negativo, tendría que ser menos lambda i. Y ya, esta es una ecuación de coeficientes constantes con solución generalizada de este tipo, ¿no? Constantes, esta sería la solución para este. Y para esta sería la solución de la ecuación diferencial ordinaria, tanto para x como para y. Bien, entonces ahora lo que nos queda es hallar los valores de varias constantes depende de las condiciones y frontera del problema. Tenemos que hallar C1, C2, C3, C4 y finalmente también tenemos que hallar el lambda, ¿no? Lambda, ¿qué cosa es? Ya tenemos 5 constantes que hallar en el camino. Ok, eso lo vamos a hacer con la ayuda de las condiciones fronteras. Hay algunas condiciones que nos van a ayudar a eliminar rápidamente algunas de estas constantes porque, digamos, unas son cero y otras no lo son, ¿no? Ok, hasta este punto lo único que nos queda decir es que x es función de, digamos, teta va a ser función de estas dos ecuaciones. Multiplicamos x por y. Ok, eso lo hacemos como resumen. Entonces, la solución general, digamos, sería esto. Y para definirlo necesitaríamos saber cuánto es lambda y cuántos son todas las constantes. Entonces ahora tratamos de resolverlo con las condiciones fronteras que habíamos planteado. Ok, entonces aquí tendríamos que empezar a tantear qué nos puede pasar. Entonces, la primera condición frontera para x igual a 0. Ok, aquí no hay ningún problema. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces nos puede quedar esto de esta manera, ¿no? Después podríamos hacer para i, cualquier x igual a 0. Aquí no hay problema, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, esto se va, nos va a quedar simplemente la primera expresión. En forma general, digamos que estas serían las condiciones que tendríamos que reemplazar. Para x igual a L, coseno, seno, y cualquier i, o sea que ahí simplemente dejamos i. Finalmente tenemos la última, que es para i igual a W, y para cualquier x, así que eso va a ser 1, ¿no? Eso era 1, no era 0, esta era 1. Ok, entonces hasta ahí podremos más o menos plantear en forma general. Entonces ahora vamos a ir eliminando uno a uno. Con la primera condición frontera para x igual a 0, podríamos sacar conclusión que C1 es igual a 0. En la segunda ya, pues si C1 es igual a 0, este va a salir de aquí. Y podríamos
sacar en la segunda simplemente que C3 es igual a menos C4, no. Y después podríamos, ya hasta ahí nomás llegamos y vemos, recapitulamos cómo estamos quedando. Ok, aquí podríamos dejar acá, aunque ese uno lo vamos a eliminar probablemente, y dejar C3 en función de C4. Entonces, este podría ser nuestro último resumen. Ahora, C3 y C2, C2 y C4 puede ser otra constante, podemos llamarla de repente D, ¿no? Vamos a agruparla ¿Está? con Ya una voy. nueva, un nuevo, ok, ya. Ok, esto podemos llamar una nueva variable D, porque a estas alturas va a ser otro valor desconocido, no sé, 2, C3 es uno solo. Ok, entonces nos queda seno de lambda X y estos valores de E a la lambda I por E a la menos lambda I. Ok, entonces vamos a tratar de convertir esto a seno o coseno hiperbólico y esto simplificarlo a una constante. Ok, entonces ahora vamos por la tercera condición frontera. Esa es que teta es igual a cero para x es igual a L. Esta que está acá, ok. Ok, si aplicamos eso a nuestro resumen que teníamos de 12,4 seno de lambda L y todos esos exponentes, E a las exponentes, igual a cero, ok. Entonces aquí se nos introduce que este seno de lambda L puede ser, es igual a cero. Y entonces acá hay un infinito número de arcos que cumplen esta condición. Y entonces hacemos que lambda L va a ser pues a n pi, donde n va a ser de n igual a 1, a 2, a 3, una vuelta. Entonces este lambda, justamente la constante, va a ser n veces pi sobre L, ¿no? Ok, salió el valor de lambda. Y bueno, ya no nos queda más que ponerlo. Entonces ahora lo que nos falta es hallar estos valores que los vamos a considerar un nuevo valor C en función también del número de vueltas del número de veces que puede cumplir esta condición, ¿no? Bien, entonces estos exponentes lo podemos tratar de reducir a seno y coseno hiperbólico. Y entonces esto lo podemos decir que es dos veces, ¿no? Dos veces e a la x y a la menos x. Ese 2 que multiplica C2, C4, todo lo vamos a llamar C sub n. C sub n porque hemos introducido una función propia, porque como va a haber infinitos arcos que cumplen esta condición, entonces también va a haber infinitos valores de estas constantes. Esto ya es una función propia. Es una raíz, que hay muchas raíces que cumplen esa condición. Entonces, la forma resumida ahora de la nueva expresión sería entonces que esto sería una sumatoria de C sub n para el seno de este arco y por el seno hiperbólico también de esto, donde n va a tener que ser desde 1 hasta infinito. Entonces nosotros tendríamos que dar valor de n igual a 1, n igual a 2 y vamos a ir nosotros hasta al infinito. Es una serie en todo caso que se genera en donde quizás el primero y el segundo término tienen valor y el resto ya se hacen muy pequeños, ¿no?
Bien, pero en todo caso tenemos que hallar la forma que va a tener esta constante, ¿no? Tiene que tener una, una regla de recurrencia, ¿ok? Que, que nos exprese cómo es el valor de C en función también de N. Ok, entonces para esto vamos a aplicar la cuarta condición frontera, que era para I igual a W, es teta era igual a 1. Esa es la cuarta. Ok, entonces vamos a I igual a W, teta igual a 1. Eso es según la cuarta condición frontera, esto sería. Entonces, n hiperbólico de n pi w sobre n por el seno de n pi x variable por c sub n. Esa es la ecuación que tenemos que resolver para expresar cómo sale c sub n. Ok, entonces aquí vamos a hacer aprovechamiento de esta función de ortogonalidad que tienen el producto de senos y cosenos. Entonces, este seno de n pi xl voy a multiplicar ambos miembros de esta ecuación por un seno ficticio de mn pi sobre L. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy haciendo. Uno por el seno ficticio de mn pi x sobre L, va a ser igual a la sumatoria de C sub n por el seno que había, n pi x sobre L, por el seno ficticio que estoy introduciendo y el seno hiperbólico que queda. ¿Ok? Entonces multiplico ambos miembros de esta ecuación por este seno ficticio y lo que voy a tratar es de integrar a ambos miembros de la ecuación porque voy a aplicar esta propiedad, que es la propiedad de ortogonalidad que tienen los senos. ¿Ok? Eh, el producto interno de dos funciones ortogonales, la integral de este producto interno de esto es igual a cero, ¿no? Y entonces eso es lo que voy a hacer. Después que multiplique, voy a integrar la función a ambos lados de la ecuación y no va a pasar nada porque estoy haciendo lo mismo a ambos lados de la ecuación inicial, que es esta. ¿Ok? Entonces, ya, la integral de seno no es ningún problema, lo vemos en la tabla de integrales. Ahora, la integral de la sumatoria de C sub n de este producto de senos, estos son los que tienen la ortogonalidad. Va a tener un valor, como dice acá, ¿no? Es igual a cero para cuando son diferentes, ¿no? Cuando m es diferente de n y solo tiene valor entonces cuando coincida, que m sea igual a n coincide, n es igual a 1, 2, cuando n es igual a m, ahí recién hay un valor, porque antes simplemente va a ser igual a cero, ¿ok? Entonces, si es eso, entonces hay un solo valor de C sub n, justo cuando m coincidió con n, o al revés, n igual a m. Cuando n es igual a m, se va a convertir en un solo valor, porque el resto fue 0, 0, 0. Entonces, si es así, yo puedo ya sacar la constante fuera de la integral y fuera de la sumatoria. Y aquí estos dos se convierten en seno cuadrado. Pues. Esto es aplicando la regla de ortogonalidad, esta que está acá. Por eso que he multiplicado ambos miembros por diferencial de x y a ambos miembros los he integrado. Antes multipliqué por el seno ficticio m, seno de m pi x, y a esa expresión le he multiplicado ambos miembros por dx y integré. ¿Ok? Entonces ahí sí realmente hay un solo valor
que ha coincidido, cuando n coincidió con este valor de m que yo introduje. Entonces esta simplemente se reduce a un seno cuadrado, porque m y n van a ser iguales, y de aquí sí ya puedo saber el valor de c sub n, porque la integral de esto se puede saber, y el seno cuadrado también, de ahí despejo c sub n, va a ser igual a una expresión, ¿ok? En función de n, ¿no? Ese es el asunto. Ok, C sub n sería pues esto, ¿no? La integral que teníamos acá sobre todo esto, ¿ok? Ahora la integral de seno cuadrado la vemos aquí está, la integral de seno es coseno de esto. Y la integral de seno cuadrado también, ¿no? Entonces vamos a tratar de resolver esto ¿cómo se llama? También en series, ¿no? Entonces C sub n, voy a integrar, la integral de seno es coseno, la serie correspondiente al coseno es -1 a la n más 1, ¿no? Entonces eso lo estoy reemplazando realmente. Y la integral de seno cuadrado no hay ningún problema, se ejecuta. Entonces este valor de la constante va a tener esta regla de recurrencia, ¿ok? 2 sobre pi multiplica -1 a la n más 1 más 1, es 2 sobre n, ¿no? Esa es la regla de recurrencia si esto sería ya quizás un número, ¿no? Y nos quedaría la función anterior, que era el seno, ¿no? Por el seno hiperbólico, y entonces aquí ya se aplica la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces voy dando valores de n para n igual a 1, que saco más para n igual a 2 y así. Como les digo, esta es una serie infinita que solo tiene valores significativos, los primeros números, la primera, los primeros valores. Ok, entonces con esto hemos hecho el método de variables separables. Mm, ok, con esto hemos acabado el proceso. Ok, bien, vamos a pasar lista, que es lo que hemos hecho. Estado inestable, ok. Ok, entonces el tercer punto, la tercera unidad de transferencia de calor es justamente el estado inestable. Aquí el tiempo se compromete en ser una variable. Al igual que conducción de dos dimensiones, vamos a tener que considerar ahora el tiempo, adicionar a la posición el tiempo. Ahora, con métodos numéricos podríamos hacer dos dimensiones, con generación y considerando el tiempo. Con métodos analíticos solo podemos resolver el caso unidimensional. Solamente tenemos dos parámetros, no aguanta más analíticamente, más de dos parámetros, ¿no? Entonces, en este caso, el segundo sería el tiempo. En el anterior era X y, ¿no? Bueno, pero ahora sería X y el tiempo. Entonces, en forma analítica, reservamos solamente a este caso unidimensional. Y en forma de métodos numéricos, sí, podemos hacer dos dimensiones y el tiempo.
Entonces, tenemos que volver a recordar el balance que hacemos para eh, las ecuaciones nodales. Solo que en este caso también vamos imaginariamente a dividir el tiempo en intervalos también. Y entonces, imaginariamente vamos a tener deltas de incrementos de tiempo hasta que eh, determinemos el tiempo a lo cual ustedes quieren saber el valor de la temperatura, ¿no? Entonces vamos a empezar por la forma analítica que se aplicaría solamente al método unidimensional, ¿ok? Eso sería placas planas infinitas, cilindros infinitos, esfera, bueno, no hay problema con la esfera. Y vamos a empezar esta vez por el método analítico. Vamos a mirar, a ver. este, Ok, con el método analítico se resuelve solo el método, digamos, unidimensional. Y este método también, visto que ya hablamos de las variables separables, se puede resolver también por el método de variables separables o de repente por el método aproximado. Vamos a hacer un método aproximado que nos da origen a aplicar la función error en este caso. Entonces, vamos a ver el caso de una placa infinita que está a una temperatura y en algún momento se le aplica un cambio de temperatura, ¿no? Estamos a T0, aplicamos un cambio y entonces va a provocar todo el proceso de inestabilidad que se puede reflejar acá, ¿no? Estas diferentes curvas hasta que alcancen de nuevo la condición estacionaria al nuevo cambio que sería T1, ¿no? Pasará pues un tiempo y esto es lo que corresponde al estado inestable, ¿no? Hasta que esto se vuelva, digamos, estacionario de nuevo, ya no tengamos estas variaciones que aquí estamos graficando, ¿no? Ok, entonces vamos a considerar un sólido infinito, de I igual a cero, sería I para mí en todo caso, de I igual a cero hasta infinito, y que inicialmente estaba a una temperatura constante, T sub cero. Pero en algún momento, al punto, digamos, aquí en I igual a cero, aplico este cambio de temperatura, aplico un cambio T1. Y entonces esto va a provocar que se cambien los perfiles de temperatura previos, ¿no? Y lo que nos están pidiendo ya la distribución de la temperatura en función de la posición y del tiempo. Ok, entonces la ecuación que refleja, el modelo que refleja este problema es este que tenemos acá, el caso unidimensional en estado inestable. Y ahora veremos cómo resolver esta ecuación, ¿no? Esta ecuación se puede resolver por método de variables separables, que es más exacto, y también por el método hay un método aproximado que vamos a aplicar. Ok, al igual que hicimos antes, también es bueno tener siempre las condiciones fronteras entre 0 y 1 para no estar arrastrando valores, ¿no? O constantes que se nos confundan con las condiciones fronteras. Ok, entonces vamos a hacer un cambio también un cambio de
de variable, vamos a llamar en función de los datos que tenemos T1, T0 y nada más, ok. Entonces, en función de eso vamos a hacer la temperatura dimensional. Vamos a decir que teta es T menos T0 conocido sobre T1 menos T0, ¿no? Ok, si hacemos este cambio, la ecuación original se nos va a convertir en función de teta con respecto al tiempo y alfa con respecto a la posición. Ok, como estamos en estado inestable, aquí sí va a haber una condición inicial. Inicialmente, para todo tiempo menor que cero, la temperatura era un T sub cero. Entonces, sería teta igual a cero. Si aplico este nuevo cambio en función de teta, eso es cero. Y después las condiciones de frontera que dependen de la posición. Entonces, para i igual a cero, y para todo tiempo mayor que cero, la temperatura el cambio va a ser T1, ¿no? Entonces T es igual a T1. Entonces aquí nos va a salir T1 menos T0 sobre T1 nos va a salir 1. Teta va a ser 1. Y la otra condición frontera que la estamos asumiendo, ¿no? Que en el infinito no va a haber cambio. La temperatura seguiría la temperatura que tenía inicialmente, T sub 0, ¿no? Ya en el infinito, T sería igual a T sub 0, y eso implicaría que teta va a ser 0. Entonces aquí tenemos la condición inicial y las dos condiciones fronteras, ¿no? Bien, ahora podemos aplicar este método aproximado que le llamamos variable de similitud. También busca separar realmente. Lo que estamos haciendo es separar de manera de que tengamos dos ecuaciones ordinarias. Eso es lo que buscamos. Ok, entonces lo que vamos a definir teta va a ser una función de una nueva variable que le decimos nu, ¿ok? O sea, de una sola variable, aparentemente. Teta es función solo de nu, pero realmente nu va a ser función de la posición y del tiempo. Entonces vamos a decir que nu es i entre delta, que es función del tiempo. Ok, entonces ahora vamos a convertir esta ecuación en función de nu, ¿ok? Simplemente vamos a ejecutar lo que acá dice. Teta con respecto al tiempo. Entonces, teta va a ser una función de nu, pues sabemos que nu también es función del tiempo de manera indirecta, diciendo que i va a ser sobre delta y delta en función del tiempo. Ok, entonces no nos queda otra que primero derivar con respecto al tiempo y entonces ahí entramos, ¿no? Teta es una función de nu. Ok, entonces tenemos la primera derivada de teta con respecto a nu, pero a su vez nu va a ser función del tiempo, entonces tenemos que derivar nu, no solamente del tiempo, sino de la posición y del tiempo. En este caso, derivar nu con respecto al tiempo, manteniendo la posición constante, ¿no? Ok, entonces simplemente ejecutamos lo que tenemos, ¿no? Teta con respecto a nu, ¿ok? Si hacemos eso, y no nos olvidemos que también tenemos que derivar nu con respecto al tiempo, ahí nos va a salir que i va a ser constante y nos va a quedar la derivada de delta con respecto al tiempo, porque aquí tenemos al tiempo involucrado, y llegamos a derivada de teta con respecto a nu. Ahora tenemos que volver a
Aquí tenemos que hallar la primera derivada de teta con respecto ahora a la posición y hacemos lo mismo, solo que en este caso es la posición va a ser y vamos a mantener constante el tiempo. Ok, entonces, ahora la segunda derivada, bueno, primero tenemos que pasar por la primera y después aplicamos la segunda. Entonces, simplemente tenemos que llevar cuenta que teta es función de nu, pero a su vez nu es función de la posición y el tiempo. Entonces, cuando nos corresponde ahora con respecto a la posición, vamos a ir manteniendo la parte del tiempo constante, ¿no? Ok, entonces derivada de teta con respecto a i sería derivada de teta con respecto a nu, y acá le ponemos ordinaria porque supuestamente teta es función solo de nu, pero nu lo vamos a tener que derivar con respecto a la posición. Y después vamos a tener que aplicar la derivada a esta parte, ¿no? Entonces, vamos a obtener la segunda derivada, en este caso ya con respecto a nu. Y reemplazando todo lo que podamos reemplazar. Ok, entonces la segunda derivada se va a convertir en resumen en este término, y entonces tenemos que reemplazar la parte del tiempo y la parte de la posición, y vamos a tratar de simplificar un poco esto agarrando todas las constantes, y ahí todavía tenemos algo que hacer todavía, que tenemos la segunda derivada de teta con respecto a nu, derivada de teta con respecto a nu. Esto lo podíamos pasar por el otro lado. Ok, podríamos llegar a esta expresión tratando de dejar el segundo término, el primer término solamente la segunda derivada. Y aquí hemos dejado esto con función de nu, que tenemos derivada con respecto a nu, pero acá nos apareció el término, el tiempo. O sea, no hemos logrado eliminar ficticiamente tampoco, ¿no? Entonces aquí es donde esto se vuelve aproximado, por eso que le dije método aproximado, para eliminar este término que justamente quiero dejar todo en función de nu. La única opción que quedaría que esto sería igual a un número, ¿ok? Y ese número va a ser el número 2. Ustedes me dirán, ¿por qué 2? Puede ser cualquier número. Claro, es cierto, puede ser cualquier número, cualquier constante. Lo que pasa que todas las ecuaciones no son totalmente integrables, ¿no? Entonces hay que buscar un número que nos pueda dar, que se pueda integrar esa ecuación, ¿no? Entonces, ese número, en este caso, es 2. Ahora, esto, ¿por qué digo que es 2? Porque colocando la ecuación de esta manera, digamos, las derivadas segundas, primero así libres, elimínanle todas las constantes que aquí aparezcan, lo dividen en toda la ecuación por eso, y la primera derivada, y dejar la función nu aquí, entonces el exponente de nu aquí es 1, más 1 es 2, entonces por eso le estoy colocando 2. Esa es una regla este,
que nos ayuda a tantear si esa ecuación va a poder tener un resultado, ¿no? Entonces, si esta ecuación fuera nu al cuadrado, yo le hubiera puesto 3 y así sucesivamente. Y estoy bastante segura de que sí voy a poder integrar. Caso contrario, simplemente no va a haber solución, ¿no? No es una ecuación integrable. Ok, esto ya es una regla empírica. A partir de aquí es una aproximación, ¿no? Pero bueno, con el valor de 2 sí consigo que esa ecuación pueda tener resultado. Si pongo otro valor, seguramente que no voy a poder llegar a ningún resultado. Ok, entonces el valor de constante que yo elijo va a ser 2. Y con 2 ya esta ecuación me queda todo en función de nu, ¿no? Que es lo que yo buscaba. Todo va a estar en función de nu, en una sola variable, entonces no voy a tener problema. Y ahora sí simplemente tengo que resolver esta ecuación de segundo orden, o integrar esta ecuación de segundo orden. Bueno, simplemente le bajo el orden, ¿no? Hago P igual a la primera derivada y resuelvo esta ecuación, ¿no? Esta sí la podemos integrar fácilmente. Después vuelvo a lo que hice, el valor de P y sigo para adelante, ¿no? Ok, si yo le bajo el orden, esto se queda en esta forma y simplemente voy a integrar y aquí me va a salir que el logaritmo neperiano de P es igual a menos no al cuadrado logaritmo neperiano de C. Una constante que puede ser logaritmo neperiano de C. El logaritmo de la diferencia, es la división, ¿no? P entre C a la menos no al cuadrado. Ya, ok. Este es lo que tenemos. Ahora reemplazo P por lo que era la derivada de la función con respecto a nu, y resuelvo esto, pues, ¿no? Entonces, y aquí simplemente esta integrable va a ser teta y aquí vamos a tener que integrar más una constante, ¿no? Ok, está integrando esto va a salir teta y c, la integral de nu al cuadrado, vamos a tener una expresión más otras constantes que hallar. Ok, entonces integramos entre 0 y cualquier valor y el otro también integramos entre c y nu de c por e a la menos nu al cuadrado, ¿no? Esto es aquí arriba. Diferencial de nu. Ok, entonces aquí no va a salir teta, es la integral entre 0 y nu de c por e a la menos nu al cuadrado, diferencial de nu, esto dirigirá aquí arriba, más otra constante, más b, ¿no? Ok, hasta ahí llegamos. Ahora, aplicamos condiciones fronteras para i igual a 0 habíamos dicho que i era simplemente, no era i entre delta, ¿no? Entonces, para i igual a 0, no también va a ser 0, ¿no? Y en ese caso, teta va a ser igual a 1. Y para i igual a infinito, no también va a ser infinito, ¿no? Porque habíamos dicho que no era i entre delta de t, ¿no? Y en ese caso, en infinito, no iba a cambiar la temperatura, teta es igual a 0. Ok, entonces ahora resuelvo estas dos condiciones para esta ecuación, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la primera para i igual a 0, teta es igual a 1. Y para i igual a infinito, teta es igual a 0, ¿no?
Ok, entonces de esta primera condición aquí va, simplemente sale que B es igual a uno. Y de la segunda condición simplemente C va a ser justamente infinito de E a la menos cuadrado diferencial de N. Ok, entonces ahora volvemos pues y ponemos acá B igual a uno y el valor de C, que es menos uno sobre la integral de E a la menos nu cuadrada diferencial de nu. Y lo que tenemos abajo es raíz de pi sobre 2 realmente. Ok, entonces ok, esto que está acá, esta integral es una integral definida que es raíz de pi sobre 2. Ok, entonces C va a ser menos uno sobre la raíz de pi sobre 2, ¿no? Ok, entonces lo que va a quedar es que teta es uno sobre menos 2 sobre la raíz de pi, la integral es de cero hasta nu de e a la menos nu al cuadrado. Esto tiene que subir arriba, ¿no? E a la menos nu cuadrado diferencial de nu. Y este valor es lo que se conoce con el nombre de función error, en este caso de nu. Y entonces teta, que es t menos t sub 0 sobre t1 menos t sub 0, va a ser uno menos la función error de nu. Ahora, también puede ser nu, decíamos que era i sobre la raíz de 4 alfa t, ¿no? Ahí delta, cuando hacemos que este valor es igual a 2, ¿no? De aquí podemos despejar cuánto sale delta, ¿no? Y delta va a salir que es 4 alfa t raíz, o sea, 2 raíz de alfa t o raíz de 4 alfa t. Esto sale ese valor de delta sale de resolver esta ecuación. Ok, entonces ya con eso hemos definido completamente, hemos definido todo. Entonces aquí vamos a tener para diferentes posiciones y tiempos, podríamos definir cuánto sería t, ¿no? Esta sería en forma aproximada. Ok, aquí tendríamos que decir que t menos t sub 0, ¿no? Sobre t sub 1 menos t sub 0 es igual a todo eso. Ok, ahora, ¿dónde encuentra la función error? Existe, o sea, es una integral definida en la que ustedes dan valores del argumento, ¿no? Para un argumento hay un valor de la función error. Ok, también puede ser esto puede ser igual a la función error complemento, ¿no? Entonces, en algunos libros pueden tener así, una C y error function de este argumento, de un argumento. Ok, o sea, la diferencia es función error complemento, con una C delante.
En todo caso, esta es una integral definida y a veces aparecen los valores de la función error y también al final también, paralelamente también, la diferencia, ¿no? Les digo porque van a encontrar de repente con una C delante, esa función error complemento, que es uno menos la función error. Ok, entonces, digamos, esta es una forma aproximada para establecer la distribución de temperatura para una placa infinita en estado estacionario, ¿no? Es una forma de resolverlo. Ahora, hay otra forma que justamente es el método de variables separables que justo hemos hecho antes, con conducción en dos dimensiones, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo también. Es el caso también de la misma pared infinita, solo que en este caso vamos a, también como en el caso de dos dimensiones teníamos, digamos, ciertas condiciones. La pared está sometida también, digamos, a temperaturas iguales, ¿no? Primero estaba a T0 y sometemos las superficies a temperaturas iguales, ¿no? Digamos que esta es una pared de espesor 2B. Pasamos el eje X por el centro y vamos a tener que ahí igual a B ves T1 y ahí igual a menos B va a ser, se le aplica otro cambio, T1 igual, ¿no? Y digamos, y nos piden hallar justamente todas esta distribución, se refiere al tiempo, ¿no? Es decir, va a ser la función de la parte inestable. En este caso también es función de la posición y el tiempo. Ok, entonces también vamos a asumir que es una función, que hay una función que es función solo de la posición y solo del tiempo. Y vamos a reemplazar. A ver, en el caso de esta placa, digamos, placa infinita sometida a un cambio de temperatura en un momento, el modelo que vamos a seguir es el modelo justo el unidimensional, ¿no? Solo que ahora estamos resolviéndolo por otro método. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Igual, antes de que se hiciera el cambio, la placa estaba a una temperatura uniforme T sub 0. Después, para un tiempo mayor que 1, sometemos un cambio, T va a ser T1, y esa sería la condición inicial primera y las condiciones fronteras dependiendo de la posición después, que sería para más menos B, aplicaríamos un cambio T1. Entonces también hacemos cambiamos a una temperatura dimensional y decimos que θ va a ser nuestra temperatura dimensional y va a ser T1 menos T variable sobre T1 menos T sub 0. Y también vamos a hacer, ahora sí hacemos toda la ecuación adimensional. Vamos a decir que nu va a ser I sobre el espesor, la mitad, ¿no? B, porque dice 2B. I sobre B y tau, bueno, este tau sale después de hacer los cambios para la posición y para el tiempo, para la posición y para la temperatura. Todas las constantes las ubicamos con el tiempo, este es un tiempo también adimensional. Entonces, esta ecuación C es completamente adimensional, no tiene unidades. Ahora, ¿cómo hacemos ese cambio? Simplemente reemplazando aquí en la ecuación original con los nuevos parámetros y van a llegar reemplazan θ y reemplazan nu y juntan todas las constantes con el tiempo y van a ver que consiguen un tiempo también sin unidades.
Ok, si hacemos ese cambio digamos, de hacer esa ecuación totalmente adimensional en este caso, esto se va a reducir a esta expresión. Ok, entonces ahora la expresión igual tenemos que cambiar las condiciones fronteras y las condiciones iniciales a, esta, a estas nuevas variables, ¿no? Entonces, en cuanto al tiempo, no hay problema. Para tiempo igual a cero, el tiempo tau también va a ser cero, y en ese caso no ha habido cambios, ¿no? Sigue siendo, era T0, ¿no? Entonces, T1 menos T0, esto va a ser 1, porque T igual a 1. Y para las condiciones de frontera, si, digamos, si cualquier tiempo mayor que cero, ahí en caso de I igual a B, esto va a salir más 1 y igual a menos B va a salir menos 1. No, ¿no? Y en ese caso, T iba a ser T1, entonces esto va a ser 0. T1 menos T1 es 0. Ok, entonces ya tenemos la condición inicial y dos condiciones fronteras. Y, y con eso estamos listos a tratar de resolver esta ecuación. Entonces, vamos también de nuevo a asumir que hay una función que es función solo de nu, que es la posición, y solo del tiempo. Y a partir de ahí vamos a hacer el cambio, no cambio, sino hacer cumplir que, digamos que, hacer cumplir esta ecuación. Digamos que la segunda derivada con respecto a nu sea igual a la primera, ¿no? Si es solución, debe cumplir esto, ¿no? En el camino tenemos que encontrar constantes que vamos a tener que resolver. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí y ya en la siguiente clase veremos cómo acabamos esto de tan inestable. Profesora